Hola inversionistas, pues bien, en esta ocasión vamos a analizar a tres empresas que yo creo que muchos de ustedes ya han de conocer: DHL, FedEx y a UPS. No estamos, como podrán notar, en la página de wsj.com, sin embargo la información que les voy a mostrar sí es de esta página. Voy a cambiar un poco la modalidad, conforme a la votación que hice en el canal hace unas semanas, hace unos días atrás, en el cual resultó ganador que hiciera la exposición o la explicación o este análisis a través de esta modalidad. Vamos a ver qué tal funciona y tal vez para próximas comparaciones entre dos o más empresas, pues utilice esta modalidad si es que realmente les agrada. Que yo creo que sí, porque aquí va a ser más eficiente, dado que tenemos la información en tres columnas únicamente y no tengo que estar pasando de una pestaña a otra. Pero bueno, por introducción creo que es más que suficiente. Les explico más o menos cómo voy a estar trabajando esto. Separé en cuatro categorías diferentes lo que vamos a analizar: ratios financieros, estado de resultados, balance general y estado de flujo efectivo. Únicamente coloqué la información que yo considero que es más relevante, al menos para estas empresas. Cambiará de un momento a otro, con otras empresas obviamente, dependiendo de los puntos críticos que yo haya considerado o de lo que yo considere que es prudente que ustedes entiendan y aprendan. Ahora, vamos a empezar con el índice PER, un índice que obviamente no he hablado de él. Y no he hablado de él por muchas situaciones y aquí van a ver una de ellas. DHL tiene un índice PER, al menos hasta el día 18 de mayo de 2022, de 9.32, mientras que FedEx y UPS se mantienen por arriba de 13. Muchas personas podrían en una primera instancia irse únicamente con este parámetro y decir, ok, creo que me convendría más invertir en DHL porque el índice PER me indica que es más barato. Sin embargo, como siempre les he dicho, no nos podemos guiar únicamente por un solo parámetro o por una sola razón financiera, porque si lo hacemos de esa manera vamos a estar cometiendo un grave error. No digo que el índice PER sea malo o sea bueno, es únicamente un indicador financiero. O más que un indicador financiero, en este caso estamos hablando de una razón bursátil. Pero al final de cuentas, así sea el índice PER, así sea el ROA, así sea el ROE, así sea un ratio de deuda, de capital o de lo que sea, no lo podemos tomar únicamente de forma individual o de forma independiente. Tenemos que analizarlo en conjunto con los demás parámetros. ¿Estamos de acuerdo? Aquí únicamente vamos a quedarnos con esta notita. DHL al momento tiene 9.32, que parecería ser la mejor opción, y por el contrario UPS tiene un 14.06, que parecería ser la peor opción. Mejor opción va a ser en verde, peor opción va a ser en este caso en color rojo. Una opción regular o intermedia va a ser sin color y a cada uno de ellos le vamos a dar un valor. Al verde le vamos a dar 2 puntos, al que esté en color blanco le vamos a dar 1 y al que esté en color rojo no le vamos a dar nada. Bien, la siguiente parte, receivables turnover, que como bien sabemos es con qué tanta velocidad le dan vuelta o convierten, mejor dicho, en un ingreso de efectivo para la empresa esas cuentas por cobrar. FedEx tiene un mejor ratio, ligeramente por atrás está DHL y en este caso UPS es el que peor tiene este indicador. Prácticamente está dando como entre 80 y 90 días para que esas cuentas por cobrar se vuelvan efectivas y entren como un flujo efectivo para la empresa. Pero por el contrario, en cuanto al Total Assets Turnover, que es con las ventas totales, cuánto alcanza a cubrir de los activos actuales, UPS es el que mejor lo tiene, es decir, alcanza a cubrir el 100% de los activos más otra mitad igual. Y el que peor lo tiene es FedEx, donde prácticamente las ventas totales del ejercicio, que si no me recuerdo este es 2021, alcanza a cubrir el total de los activos de ese mismo periodo. En cuanto al margen de liquidez, si nos vamos a esta parte que son estos de aquí, vemos que DHL es el que peor margen de liquidez tiene para los tres aspectos, tanto el cash, quick y current ratio, mientras que FedEx es el que mejor tiene los niveles de liquidez para el current y el quick ratio, siendo UPS únicamente el ganador para el cash ratio. Ahora, no quiero decir que estos tres de aquí sean malos, realmente DHL es el que peor tiene en comparación con los otros dos. Sin embargo, un ratio por arriba de 1, la verdad es que no está nada mal. Sin embargo, al menos en comparación contra FedEx y contra UPS, sí tiene un peor margen de liquidez, en este caso para los tres conceptos. Margen de utilidad bruta, vemos que FedEx tiene el mejor margen de utilidad bruta, mientras que el peor se mantiene para DHL con un 12.92%, al igual que el margen de utilidad neta con un 6.18%. El mejor margen de utilidad neta en este momento sería para UPS con un 13.26%. Es prácticamente el doble que el de sus competidores. Ahora, si nos vamos a los ratios de rentabilidad, tanto para el ROA como para el ROE, vemos que es para UPS en ambos conceptos y el peor en este caso sería para FedEx también en los dos. Ahora, aquí nada más una cuestión muy importante, sobre todo para la parte del ROE en UPS. Muchas empresas tienen un ROE elevado cuando su nivel de deuda o de apalancamiento también es elevado. Así que no podemos decir desde primera instancia
o únicamente irnos directamente y decir que ok, sí, el ROE es mejor, porque también tenemos que analizar esta otra parte que está aquí, de la deuda contra el equity y la deuda contra la estructura de capital completa. ¿Por qué? Porque el nivel de apalancamiento para UPS en este caso es demasiado elevado, al menos en comparación contra las otras dos. Es decir, sí tiene un buen margen ROE, porque también tiene bastante apalancamiento. Y obviamente eso se traduce en que de la estructura de capital, el 64.17% está en deuda, es decir, en manos de acreedores, y solamente el 35% está en manos de los accionistas. En comparación, por ejemplo, con DHL, que es el que mejor ratio tiene de deuda a capital contable y de deuda a equity, con un 50% de la estructura de capital y una razón de casi 1 en cuanto a la deuda a capital contable. Sin embargo, ustedes se preguntarán por qué le dejé el 172 en verde a UPS, y eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero de momento, para esta parte de estas razones financieras y bursátiles, el primer lugar se lo llevaría tanto FedEx como UPS. Ahora, si nos vamos a los conceptos o a las partes que nos interesan del estado de resultados, vamos a ver lo siguiente. La empresa que más ha tenido ventas, al menos durante 2021, fue UPS con 97 mil millones de dólares. El que peor desempeño tuvo fue FedEx con únicamente 83 mil millones, y en un nivel intermedio tenemos a DHL con 85 mil millones. Aquí estamos hablando en específico para DHL de dólares, porque esta, si no mal recuerdo, es una empresa que está en Alemania y obviamente todo está en euros. Ya todos los valores de aquí en adelante ya se los dolaricé, por así decirlo. Ahora, en cuanto al incremento de las ventas, DHL ha tenido un incremento, tuvo un incremento durante 2021 de 22.53%, mientras que UPS únicamente tuvo un incremento del 15.13%. Tal vez en un momento determinado clientes fuertes de las empresas pasaron a DHL, y obviamente esto le quita potencial a UPS, o tal vez la expansión de DHL fue muchísimo más agresiva en comparación a la de UPS o incluso a la de FedEx, que realmente la de FedEx no está tan alejada de la de DHL. Ahora, aquí viene otra cosa muy importante que son los gastos por intereses. Y es una de las razones por las cuales acá dejé el ROE en verde para UPS. Si bien sí, el nivel de apalancamiento es mayor en este caso para UPS, y además considerando, y digo, ahorita nos vamos a pasar a esta parte que está aquí del balance general, pero lo vamos viendo de una vez, aun cuando tiene un nivel intermedio en comparación a las otras dos respecto a la deuda total, aún así UPS es el que menos intereses está pagando, lo cual nos da a entender en una primera instancia que tiene una mejor calidad crediticia, o al menos que está consiguiendo mejores créditos a mejores tasas. Y por último, también del estado de resultados tenemos el ingreso neto, el cual obviamente se lo lleva UPS tanto por las ventas como los márgenes de rentabilidad neta. Lo que veíamos hace un momento, deuda, la parte del balance general. DHL tiene una menor deuda total en el balance general con 19.994 millones de dólares, mientras que FedEx mantiene 36 mil millones de dólares. UPS se mantiene con 25 mil en un nivel intermedio, al menos con respecto a sus competidores. Ahora, otra cosa que sí quise analizar fue el crecimiento desde hace 5 años a la fecha, es decir, desde 2017 hasta 2021. Si bien UPS tenía el menor nivel de capital contable, al menos de las tres, en 2017, no podemos descartar que el crecimiento ha sido bastante bueno de 5 años a la fecha, con un 471.8% de crecimiento, mientras que sus competidores se quedan únicamente con un 150% de crecimiento con respecto al capital contable o equity de la empresa. En la parte del estado de resultados ya no puse quién había ganado, en este caso sería el triunfo para DHL, y en esta ocasión para la parte del balance general lo tendría tanto DHL como UPS. Y por último tenemos a la parte del estado de flujo efectivo, en donde en primer lugar consideré el Net Operating Cash Flow, en donde tanto DHL como FedEx se mantienen a un nivel de 10 mil millones, mientras que UPS le saca un 50% sobre los niveles que mantienen sus competidores en cuanto a este parámetro. Ahora, únicamente para aclarar, esta diferencia se debe en específico al nivel de las ventas y obviamente a los ratios de ingresos netos, si no prácticamente estarían a la par. Pero como no están a la par, pues sí hay que dar el triunfo en este caso a UPS. En cuanto al CAPEX, que también es un parámetro muy importante, sobre todo en este tipo de empresas que tienen que estar manteniendo aquellos activos que prácticamente le generan un beneficio, tenemos que la empresa que más ha invertido en esta parte es FedEx con 5.800 millones, seguido de UPS con 4.100 millones, y por detrás tenemos a DHL con 3.900 millones, que si bien no son diferencias muy grandes entre uno y otro, al final de cuentas sí existen diferencias de unos cuantos millones de dólares. El siguiente parámetro sería el flujo efectivo libre, el Free Cash Flow, en el cual UPS obviamente también lleva la ventaja. Repito, esto viene
desde las ventas y obviamente también desde la utilidad neta. Si esos parámetros o esas variaciones quedaran por detrás de sus competidores, en un momento determinado, obviamente esos parámetros también se van a ajustar y muy seguramente se ajustarían a la baja. Pero dado que ese no es el escenario actual, al menos no para este análisis, sí tenemos que dar el beneficio nuevamente a UPS. En cuanto a la parte de ampliación de capital y emisión de deuda, no puse todos los parámetros, pero sí lo analicé por mi cuenta. DHL hace una mayor recompra de acciones en comparación de sus competidores, siendo FedEx el que realiza una mayor ampliación de capital. Y en cuanto al pago de deuda, también DHL es el que más paga deuda y menos emite, siendo FedEx el que más emite deuda, mientras que para ambos parámetros UPS se quedaría como que en un nivel intermedio. Eso viene directamente de la mano, sobre todo a la parte de la emisión de deuda, con los parámetros que ya habíamos visto más atrás, que es la parte de deuda a capital contable y la deuda contra la estructura de capital. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por último tenemos a la parte de los dividendos, porque estas tres empresas pagan dividendos. Solamente que aquí una gran observación, DHL lo paga en euros, mientras que las otras lo pagan en dólares. Así que también tendríamos que tener en un momento determinado en cuenta ese factor, sobre todo si nos vamos a ir por la empresa que es DHL. Aquí a las tres las estoy dejando prácticamente iguales. ¿Por qué? Porque la razón que existe entre el dividendo pagado contra el flujo libre de efectivo se mantiene por debajo del 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que el flujo de efectivo libre alcanza completamente a cubrir el dividendo de las empresas, obviamente de forma independiente. El flujo de efectivo libre de DHL alcanza para cubrir su dividendo, al igual que de FedEx, al igual que el de UPS. Este fue un análisis muy breve de la parte del dividendo, que obviamente viene de la mano de un tema que ya vimos, que lo va a estar dejando por aquí arriba en una etiqueta, de cómo analizar los dividendos en menos de un minuto. Aquí el problema básicamente sería con cualquier empresa, no únicamente estas, donde este porcentaje estuviera al 100% o por arriba del 100%. Digo, habría que hacer un análisis más profundo, porque obviamente incluso podría haber algún parámetro que no estuviéramos considerando en este momento. Sin embargo, en términos generales, cuando esta proporción excede el 100%, eso quiere decir que la empresa prácticamente te está entregando a ti como accionista el 100% del flujo que está generando. Y si no está dejando nada de flujo para la empresa, eso va a repercutir primeramente en el tema de la liquidez y obviamente también que va a tener que hacer ampliación de capital o que hacer una emisión de deuda. Que les digo, eso es únicamente de forma general. Así que mientras estos parámetros se mantengan por abajo de 100, podríamos considerar lo que está medianamente aceptable. En este caso los ganadores serían tanto DHL como UPS. Y por último, sumamos los valores de los 4 segmentos que acabamos de ver, tanto de las razones financieras como del estado de resultados, del balance general y por último del estado de flujo de efectivo. Y tenemos que en primer lugar quedaría UPS con 27 puntos, seguido muy de cerca tenemos que hacer esa observación por DHL con 25 puntos y en tercer lugar tendríamos a FedEx únicamente con 18 puntos. Así que a este momento, aun cuando el PER, si nos regresamos a lo que habíamos dicho que íbamos a dejar como nota, aun cuando el PER es mayor en UPS contra sus competidores, al menos hasta el momento con la información recabada del cierre a 2021, UPS sería sin duda alguna una mejor opción de inversión en comparación con las otras dos. Sin embargo, esta es únicamente una opinión personal y cada uno de ustedes tendrá la mejor respuesta en sus manos. No sé qué les pareció esta modalidad, ¿les gustaría que lo siguiera manejando así a través de Excel cuando haga comparaciones de 2, 3 o incluso 4 empresas? Cualquier comentario que tengan al respecto, incluso de cualquier otra duda que tengan, la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y antes de que se vayan, no se olviden de dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.